El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10.000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Que Dios les bendiga, hermanos. Un saludo de la Congregación Cristiana Jesús de Nazaret y un saludo de su servidor Abner Dionisio Fuentes. Meditemos en la palabra de nuestro Dios leyendo el primer versículo del Salmo 91. La Escritura dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este es uno de los salmos más hermosos que encontramos en la Sagrada Escritura. No aparece el autor de este salmo, de este hermoso salmo. Sin embargo, es un salmo que ha traído inspiración, consuelo, ha traído confianza y nos invita a tomar una decisión firme para acercarnos a Dios. El título que pone esta versión dice: morando bajo la sombra del Omnipotente. Y es común acudir a este salmo cuando una persona está pasando por enfermedad, está pasando por un problema en su vida, o simplemente se siente angustiada porque está rodeada de males, y acude a leer este salmo. Sin embargo, no tomemos, no encuentro la palabra. Sin embargo, no lo tomemos como algo mágico. No lo tomemos como que únicamente abriendo nuestra Biblia en el Salmo 91 y todos los espíritus malignos se van a alejar. No lo utilicemos como una fórmula o un hechizo o un amuleto. El Salmo 91 va más allá. No es con que solamente lo mencione o me lo aprenda de memoria, que es bueno aprendérselo de memoria, pero no es que aprendiéndolo de memoria automáticamente vendrán todas estas bendiciones. El Salmo 91 inicia diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente, y continúa diciendo: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Para empezar, hace alusión del Dios Todopoderoso y le menciona como el Altísimo, el Omnipotente, Jehová, y como mi Dios. Quiere decir que habitar al abrigo del Altísimo nos habla de una relación cercana con Dios.
Habitar al abrigo del Altísimo es toda mi vida, toda mi forma de pensar, todas mis decisiones las he trasladado a la cobertura del Omnipotente. Todos mis caminos son ordenados por los mandamientos del Omnipotente, del Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo. Eso nos habla de que no es de que yo puedo vivir como yo quiera vivir y que automáticamente cuando acuda al Salmo 91 voy a obtener todas estas bendiciones, sino que habla de una relación personal e íntima con el Dios Todopoderoso, de que continuamente y todos los días estás platicando con Él, estás alimentándote de Él, y entonces sí, el Señor dará bendiciones a tu vida. ¿Qué tipo de bendiciones? La Biblia nos dice que hay muchas protecciones que Dios nos va a dar. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El escritor de este salmo nos habla de que Dios nos va a librar de situaciones que a veces no lo sabemos. Y nos va a librar de una trampa en la que nos encontramos como el cazador cuando va a atrapar a su víctima. Dice la palabra, nuestro Dios te va a librar de la peste destructora o de la enfermedad que puede llegar a tu vida. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esto es una figura que utilizó nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Es decir, la protección de nuestro Dios está cuando nosotros nos cobijamos en Él. No cuando tienes el problema, sino desde antes haces tu habitación en Dios. Practicas su palabra, vives en sus ordenanzas. El Señor trae bendición. La Biblia nos dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. La Biblia nos está hablando que el temor es algo que afecta al ser humano. Muchas veces no somos dañados en realidad por la situación que pasa, sino solamente por el temor, el miedo. ¿A qué va a ocurrir? ¿Qué cosa va a suceder con mi vida? Miedo a ser dañado. Pero la Biblia nos habla que el que confía en el Omnipotente no va a tener ningún tipo de temor, aunque pase por ese tipo de situación. Y en ningún momento, porque nos habla de que puede ser en la noche, en el día, en la oscuridad o a mediodía. No importa cómo venga la calamidad, en forma de terror, en forma de saeta, en forma de enfermedad o mortandad. Dios es nuestro refugio. Él dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. El Señor nuestro Dios es nuestro ayudador. Y aunque ocurra desastre, si el Señor lo tiene contemplado en sus caminos, en su diseño, en su voluntad, el Señor protege a su pueblo, como muchas veces protegió a su pueblo. La Biblia dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Esta palabra nos indica y nos vuelve a afirmar que solamente se cumple cuando has puesto a Jehová como tu esperanza y cuando has puesto al Altísimo por tu habitación. Entonces no te va a sobrevenir mal ni va a tocar plaga tu morada. Dice que va a mandar a sus ángeles. Y en la Biblia encontramos a grandes hombres de Dios que fueron resguardados por ángeles, guiados por ángeles, protegidos por ángeles. Y el Señor puede seguir cumpliendo su palabra si habitas al abrigo del Altísimo. La Escritura dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y sobre los enemigos más fuertes, dice,
hollarás al cachorro del león y al dragón. Dios te dará victoria sobre ellos. Pero tomamos insistencia en esto, que hay condiciones al que habita al abrigo del Altísimo, porque pones al Altísimo por tu habitación. Y en la parte concluyente de este salmo dice que por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Estas promesas, la palabra de Dios nos dice que es para el que ha puesto en Dios su amor, para el que da el amor total a nuestro Dios, elige amar a nuestro Dios. Y he dicho que cuando una persona está enamorada, lo que quiere es estar en la casa de Él, lo que quiere es leer los mensajes a través de su palabra, anhela platicar con Él a través de la oración, habla solamente de Él, de Dios, de lo que ha hecho en su vida, porque vive en un amor con Dios. Pero también dice esta palabra, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le voy a responder. La Biblia dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La única forma de vivir al abrigo del Altísimo y que Dios nos bendiga con tantas promesas es atendiendo a lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hoy podemos contar con esta cobertura de parte de nuestro Dios, pero solamente si nosotros venimos a Él por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, esto no quiere decir que no va a pasar ningún mal con nosotros. Esto no quiere decir que no nos vamos a morir. Esto solamente quiere decir que si estamos dentro de los planes de Dios, Dios no va a permitir que te ocurra daño hasta que cumplas el propósito o la misión a la cual Dios te ha elegido, Dios te ha indicado, y te va a proteger, como hizo con sus santos apóstoles. Ellos murieron de una manera drástica, pero solamente ocurrió hasta que hubieron cumplido todo su propósito, y en ese lapso de su vida fueron librados de muchas maneras y hasta ángeles fueron a protegerlos. La única manera es invocar el nombre del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la carta a los Romanos, en el capítulo 10, la Escritura nos dice de esta manera: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y el versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Señor no solamente promete protegernos y cuidarnos y librarnos del temor, sino promete salvarnos. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Y la Biblia dice, le mostraré mi salvación. La salvación solamente viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú lo recibes en tu corazón como tu Señor, va a escapar todo ese miedo, todo ese temor, para tener la confianza de que no importa lo que suceda, todo está calculado, todo está permitido por nuestro Señor. Y que si llegásemos a morir, no importa. La Biblia dice, le mostraré mi salvación. Ser librados no solamente de cosas terrenales y materiales, sino ser librado incluso de la condenación eterna por medio de Jesucristo, que derramó su sangre por nosotros, y tenemos entrada a ese tabernáculo de protección de nuestro Dios, a esa cercanía con nuestro Dios. Por eso dice en su palabra que si le reconoces como el Señor y tú crees que Dios lo levantó de los muertos,
indicando que nuestro Señor Jesucristo no se quedó en la tumba, que no es un personaje allá que quedó en la historia, sino que Él resucitó, ascendió a la diestra del Padre y puedes platicar con Él, puedes convivir diariamente con Él, y eso equivale a habitar al abrigo del Altísimo. Que Dios te bendiga. Quiero orar contigo. Bendito Señor, gracias por estas palabras que tú has dejado en este libro sagrado, a través del cual podemos saber que estamos bajo tu cuidado, que tú nos proteges y que tú nos cuidas, y que el momento en que tendremos que partir, en que seamos llamados por ti, Señor, habremos vencido y seremos completamente salvos. Señor, gracias. Ayuda a tu pueblo, a todos aquellos que están pasando por momentos de necesidad, de enfermedad o de tribulación. Inspírales confianza en tu palabra. Y aquel que sienta temor, que pueda venir a Jesucristo para vivir bajo tu sombra y bajo tu cuidado. Padre bendito, te lo pido en el nombre de Jesús mismo, nuestro Señor. Muchas gracias, Padre. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.